Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso 16 y 17. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia de todos los tiempos y diciéndonos: toda la escritura es inspirada por Dios, salió del aliento de Dios. Toda la escritura, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, dice que fue inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Digan conmigo: corregir. Te mete en el camino, ¿verdad? A través de la enseñanza y la disciplina, ¿por qué no? Para instruir en justicia. Para esto es la palabra de Dios, dice el verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea maduro, espiritualmente hablando, enteramente preparado para toda buena obra. Miren qué bendición. El Señor quiere prepararnos y lo está haciendo, ya lo ha hecho con muchos de nosotros, nos ha preparado para hacer las obras poderosas que Dios, pues, determinó de antemano, y aquí estamos para hacer la obra de Dios. Y empiezo con este pasaje porque voy a tratar un tema que poco se predica en la iglesia, normalmente poco se predica. Es más, el mensaje que nos dan acerca de la salvación, nos empiezan diciendo que Dios es amor. No es así, Dios es amor, es una realidad efectivamente. Pero ya una vez que vas conociendo te das cuenta que Dios tiene un carácter balanceado. Pues Dios es el eterno, es amor, pero también es justo y aplica la justicia de su palabra. La aplicó a su pueblo. Moisés recibió la ley de Dios para el pueblo israelita. Esta ley tenía recompensas por la obediencia y castigos por la desobediencia. Entonces Dios es amor, pero aplicó la ley a su pueblo. Si han seguido las enseñanzas, vimos la semana pasada, hablando del profeta Jeremías, que él habló de que la nación sería llevada cautiva por Babilonia, en un cautiverio que iba a durar 70 años, la nación iba a perder la tierra, iban a perder el templo, iban a habitar en otros lugares que para ellos eran desconocidos, iban como extranjeros, eran cautivos, esclavos, se puede decir la otra palabra. Y pues Dios aplicó la justicia bíblica, la ley de Moisés. Ahora, todos estos instrumentos en las manos de Dios para castigar a su pueblo, que fueron principalmente dos naciones, que fueron Asiria y Babilonia, pues Dios los usó. ¿Se acuerdan cuando vimos el libro de Habacuc? Que Habacuc, asombrado, le dice: Señor, ¿cómo vas a usar una nación impía y pagana para darle disciplina a tu pueblo? Nahum no lo podía entender. Y Dios dijo: yo he levantado a los caldeos, una nación presurosa, terrible, que viene a destruir. Nahum tuvo que entender que era la mano de Dios. Pues hoy voy a hablarles del tema. El Señor trata también con las naciones. Si trata con su pueblo, trata también con las naciones. La enseñanza es que Dios es soberano, es que Él tiene el mando supremo del universo, del mundo. Dios no ha perdido el trono ni nunca lo va a perder, porque Él gobierna para todas las naciones. El mundo se convulsiona, Dios no está nervioso, porque a cada nación le llega el justo juicio que merece. Aún en este tiempo, hermanos, Dios está tratando con las naciones. En cada generación Dios trata con las naciones, trata con personas y trata con familias y trata con naciones. Por eso es que una vez que conocemos la palabra de Dios, pues nos alineamos, ¿no? Nos alineamos al pensamiento de Dios. La palabra que acabamos de leer dice que la palabra es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia. Acabamos de entonar esta canción basada en 2 Corintios 5:17, el que está en Jesucristo es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, las cosas de rebelión, de desobediencia, ya están atrás. Y la Biblia dice que todas las cosas fueron hechas nuevas a través de Jesucristo. Así es que a nosotros nos ha tocado vivir en tiempos mucho mejores, es una realidad. Sin embargo, Dios no cambia, Dios es el mismo. Dios sigue tratando con naciones, castigando individuos que hacen lo malo. Hay leyes espirituales que son eternas. Todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Así es que, hermanos, prepárense para esta enseñanza, porque Dios trató con las naciones que afligieron a su pueblo. Dios usa a los asirios como una vara para traer la atención de su pueblo para que se arrepintiera, pero los asirios
fueron una nación tan sanguinaria, tan tremenda, está escrito en la Biblia, que se les pasó la mano. Cuando invaden el reino del norte, que era el reino de Israel, pues hermanos, ellos llegan con todo, ellos no respetan edades, género, no respetan nada. Se dice que llegan y tanto el niño como el anciano tienen que sufrir las mismas consecuencias, era muerte, destrucción, llegan con todo a poseer la tierra de Israel y a llevarse a los cautivos, ¿verdad? Entonces pareciera que Dios no está atento. Los asirios eran tremendos, la capital era Nínive. Y el otro pueblo, el pueblo que venga esta situación que fue hecha a Israel, fueron los babilonios, ¿verdad? Los babilonios se hicieron una nación poderosa, hermanos, y Dios usa Babilonia como vara para castigar a los asirios. Eso está puedes leerlo hasta en Historia Universal, ¿verdad? Dios usa Babilonia para castigar a los asirios, y la Escritura nos revela que Dios está a cargo de las naciones de todo el mundo. Lo estuvo hace 2000 años, está actualmente ahora también. Nosotros como mexicanos hemos recibido muchas injusticias de la nación del norte, ¿no es así? Un día el Señor le va a jalar las orejas, esa es la realidad. Van esos despliegues de este candidato que no se mide, pues Dios va a tratar con él, ¿no es así la realidad? Ahorita lo van a escuchar ustedes. Así es que este pasaje, son pasajes tremendos. Un pastor dijo, es un capítulo extraño, hay pocos capítulos extraños que hablan muy fuerte, pero nos hablan del carácter de Dios. Bueno, pues vamos a la Escritura y vayan ustedes al libro de Nahum, capítulo 1. Nahum es un libro que nos habla del juicio de Dios a Nínive. Nínive fue la capital de los asirios. Nínive la Grande fue una nación poderosísima, fue un imperio en los tiempos de los reyes de Israel. Y si ustedes ven, varias incursiones hicieron ellos al pueblo del Señor. Uno de ellos, si ustedes se acuerdan, un episodio fue cuando el rey Ezequías tiene que enfrentarlos y viene un ejército de 190,000. Pero este rey ora a Dios y así como vinieron, ¿qué pasó con ellos? El Señor los destruyó, esa fue la realidad. ¿Cuántos se acuerdan? Leímos esto hace como unas 6 semanas o más, un poquito más. Bueno, ahora el Señor está hablando de este juicio a Siria en este capítulo 1. No voy a leer los 3 capítulos, yo les leo el primer capítulo, ustedes pueden leer en casa los 2 capítulos restantes, pero esta es la base. Dice el verso 1, dice: profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Era el lugar de origen de este profeta. Y dice el verso 2, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Cuando hablamos de venganza es pagar o retribuir al que ha hecho daño con la misma moneda. Esa es la realidad, esa es venganza. Una Biblia dice que la venganza es del Señor. Por eso un pastor dijo, este es un capítulo extraño, porque aquí no habla del amor de Dios, sino habla sí del amor de Dios, pero en juicio y en justicia, ¿verdad? Y dice, Jehová es Dios celoso y vengador, Jehová es vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Verso 3, Jehová es tardo para la ira y grande en poder y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies. O sea, él compara, así como la naturaleza, un torbellino que causa destrucción. El más próximo que sucedió fue el que sucedió en Luisiana, ¿no? Un torbellino que vino y destrozó la ciudad, y la gente alrededor de ahí de Luisiana pues tuvieron el problema. Hubo muchos, cientos de damnificados, si no es que miles. O sea, la naturaleza nos habla en breve o en poquito de lo que es el poder de Dios. Nada más lo piensa y suceden cosas, esa es la realidad. Pero vemos el carácter de Dios. ¿Cómo es el Señor? Dice que Él es tardo para la ira. ¿Y grande en qué? En poder, dice, y no tendrá por inocente
al culpable. El Señor dice en otro pasaje que Él es grande en misericordia, o sea que el Señor, es más, se duele del castigo, pero por causa de la justicia, de su justicia, castiga al pecador, castiga el pecado. Si entendemos esto, nos enseñará que debemos de vivir en el temor de Dios, porque tarde o temprano Dios castigará la maldad de todo ser humano, grupo y naciones. No es cierto que Dios esté ahí sentadito en su trono y dice, que pase lo que pase, hermanos, no. Dios sigue y seguirá gobernando la tierra. Ahora a través de Jesucristo, dice que Jesucristo juzgará a las naciones, ¿verdad? Juzgará vivos y muertos. Versículo 4 dice, Él amenaza el mar y lo hace secar. Cuando pasaron por el mar Rojo y agosta todos los ríos, Basán fue destruido y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida cuando invadieron los asirios a la tierra de Israel. Versículo 5, los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. Si vemos, Dios siempre llama en misericordia, pero después viene el juicio. Esa es la realidad. El juicio no vino nada más repentinamente, Dios habló. Es más, si ven a Nínive predicó la palabra un profeta llamado Jonás. 100 años antes, el Señor mandó a Jonás a que predicara a Nínive. Dice que era una ciudad de 3 días de camino, era tan grande Nínive, más grande que el DF tal vez. 3 días de camino y predicando que la gente se arrepintiera. Se arrepintió la nación, pero el arrepentimiento les duró un poquito, 100 años nada más. 2 generaciones otra vez se vuelven a la maldad. Y el Señor dice aquí en el verso 5, los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten, la tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. Verso 6, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Verso 7, habla para su pueblo, dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce, ¿qué dice? A los que en él confían. Dios que ve todas las cosas, ve a su pueblo, hermano, tú no tengas temor, Jesucristo vino a salvarte de todo tipo de ira. La sangre de Cristo nos separó de la ira del Padre. La iglesia no vivimos bajo la ira de Dios. Te lo voy a repetir, la iglesia de Cristo no vive bajo la ira de Dios. Jesucristo pagó el rescate por nosotros, pero nosotros debemos alinearnos ¿con quién? Con Jesucristo, ¿no? Vivir de acuerdo a la voluntad del Padre en Cristo Jesús. Entonces ven ustedes, aquí hay una joya, en este pasaje de juicio aquí hay una joya que hace que el justo pues pueda vivir confiado. Dice, Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Verso 9, ¿qué piensan contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Porque el verso 9, ¿qué piensan contra el Señor? La gente dice, no va a pasar nada. Han pasado décadas, siglos y no pasa nada, pero un día pasa. Amén, amados. Un día dice el Señor, basta. Le pasó a esta nación, hermanos. Era una nación tan tremendamente protegida que tenían fortalezas por todos lados. En los anales de la historia dicen que construían fortalezas. Babilonia misma tenía una fortaleza que dice podían dar un carruaje en la barda que habían construido con 8 caballos y podían dar vuelta a los caballos para regresar sobre la misma barda. ¿Cuántos metros tendría? Ahí échale cuentas, ingeniero. ¿Verdad? De esa forma levantaban las fortalezas. Bueno, así era Nínive. Hermanos, la gente piensa que no va a pasar nada. Los reyes dicen, ¿quién nos va a invadir? ¿Quién se atreve a saltar la barda? ¿Quién se atreve a retarnos? Grábate esto. Cuando la soberbia del hombre rebasa los límites que el Señor establece, el Señor dice, cálmate, ¿verdad? Y yo creo que trata a los seres humanos como tú tratas a una cucaracha, ¿verdad? ¿Qué le haces? Pisas. Puede sonar fuerte, pero la gente piensa que Dios no obra el juicio, el castigo, hermanos, sí. Tarde o temprano el hombre
cosecha lo que siembra. Esa es la enseñanza de la Escritura. Por eso es que debemos aprender de los caminos de Dios para vivir de acuerdo a esos caminos.